que te preguntaba que no sabía, no sé yo si está por ahí Chiqui, yo creo Javi, que no, ¿no? es que creo que no depende de ti, que lo podemos hacer nosotros. Tú no Ah, puedes bueno, silenciar. en teoría sí debería poder silenciar, ¿eh? Ujú. Silenciar, puedes silenciar a todo el mundo, Ujú. pero para activar micrófono, ¿y piensas que tiene que hacerlo cada persona? Ah, vale, estupendo. Vale, Vale, vale. yo acabo de enviar un WhatsApp a Concha y voy a traer el móvil al lado por si hay algún problema con ella. Hoy vamos a estar más en familia. Posiblemente. Estupendo. A ver, desactivo mi cámara. Si ocurre que Concha tiene algún problema para empezar, me acaba de escribir diciendo que entra ahora. Vale, te iba a decir si hubiera algún problema para empezar con Concha, empezaba yo, pero Vale. ella ya debe estar. Ya está aquí. Chiqui, Concha. Hola. Voy a permitirte aquí. Sí. Ahora. Ahora es que me ha hecho, por lo visto, actualizar el Zoom. No sé por qué, por eso tarda un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Yo soy Javier. Buenas. Chiqui, te voy a presentar brevemente. Perdona, voy a quitarme el móvil que dicen que interfiere, ¿no? El móvil Sí. con el sonido. Sí, puede ser mejor. Sí. Ya estoy. Estupendo, pues vamos a esperar unos 5 minutillos, unos minutos, para ver si se van incorporando más personas. Y nada, y comenzamos. Vamos a esperar nada, a 3 o 4 minutos, que hay gente que estoy viendo que se está conectando ahora. Bueno, Y no soy la última entonces, ¿no? no. Y nada, comenzamos directamente. Yo voy a participar muy poco, simplemente describir muy brevemente en qué consisten estos seminarios, presentaros pero 2 líneas, ya vosotras os presentáis y ya está, daros paso y punto. O sea que... ¿Cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Javier. Javier. Lo Vale. mismo nos hemos visto en algún sitio, es posible. En Sevilla. Claro, sí, en alguna cosa académica o alguna cosa de esta. Vicente también puede hablar, me parece, ¿no? Sí. Sí, también, ¿no? Vale. Sí, puedo hablar. Pero no se te ve, Vicente. Ahora sí. Ahora estoy, pero no es muy importante ahora mismo. Se nos ve cuando hablamos, ¿no, Vicente? Sí, está bien. Ahora mismo es Javier quien controla la situación, entonces él ya nos irá dando... Claro, yo sí. os voy dando la palabra. Que te iba a comentar, ¿dónde está colgada el otro seminario? En Facebook está la información, pero no está la información completa, sino cuando nos veamos el equipo, después decidimos qué hacemos con el material que hicimos en la primera sesión.
donde está además un texto, etc. Pero la grabación está colgada en Facebook. La grabación no está No, subida. vale. La Es que grabación no. alguien está preguntando, una compañera está preguntando si esto se va a grabar. No sé si lo habéis leído. Sí, Sí. Cristina, sí, se va a grabar. Se está grabando, sí. Vale. Sí. Bueno, pues nada, y 25 empezamos. Aquí está Chromebook, que está intentando conectarse, pero no puede. Lo está intentando, pero no... No termina de conectarse. ¿Dónde estáis todos? ¿En Sevilla? Yo estoy en Cádiz, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bien! Estupendo. A dar envidia. Claro, sí. Para dar Yo en envidia Coimbra, de la ahí hay voz. una compañera que está en Coimbra. Bien. Sí, Cristina está en Coimbra, que también es un buen sitio. También es un buen sitio, sí. Tiene la playa cerca también. Tiene la playa cerca. Es un poco más melancólica que Cádiz, ¿no? Sí, ¿no? Coimbra A es mí más me encantó melancólica. Coimbra, ¿eh? Hombre, sí, claro. La Ah, y luz es allí diferente. Guillermo está en Córdoba. Estará pasando calor. Anda, y Guillermo en Córdoba. Bueno. ¿Y Atril dónde está? Atril, ¿dónde estás tú? Ah, bueno, que dice que no hace calor, que se está bien. Ah. Bueno, pues no sé, si os parece empezamos, ¿no? ¿No te parece, Vicente? ¿O tú prefieres que esperemos un poco más? Yo creo que ya está bien, que podemos comenzar, sí. Vale. Pues nada, pues comenzamos. ¿Se me oye bien, no? ¿Todo el mundo me oye bien? No hay ningún problema. Vale, pues estupendo. Bueno, pues me presento muy brevemente. Yo soy Javier Saavedra, yo soy profesor en la Facultad de Psicología, compañero de Vicente, del mismo departamento. Y estos seminarios, bueno, están auspiciados por Cibiencia, que es una sociedad limitada. Yo creo que mejor que lo explique yo, que posteriormente Vicente, cuando intervenga, pues que emplee algo de tiempo en explicarlo porque es muy interesante, ¿no? Bueno, pues estos seminarios están auspiciados por Cibiencia y personalmente por 4 personas, por Laura Pérez, de Solidaridad Internacional, Félix Talego, que también es compañero de la Facultad de Antropología, en este caso él es antropólogo, Vicente y yo. Y los objetivos de estos seminarios no tienen mayor pretensión que reflexionar sobre el mundo post-COVID y especialmente lo que queremos es imaginar un poco el horizonte de oportunidad que se nos abre para cambiar aquello que consideremos que debe ser cambiado. Es decir, que vamos a intentar integrar reflexión y acción, ¿no? No vamos a ser optimistas y mirar al futuro con esperanza, ¿no? Y en el día de hoy ya hemos tenido un primer seminario, un poquitín en general, y en el día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es recurrente en estos días, y es un tema que ya voy a empezar a opinar que va adquiriendo incluso matices de carácter mágico, que es la cuestión de la vacuna, ¿no? El tema de la vacuna. Entonces queremos tener una visión todo lo rigurosa que sea posible de lo que significa obtener una vacuna para el COVID-19, lógicamente, y las repercusiones sanitarias, políticas y económicas de este hecho. Y lo que yo y creemos que es más importante, o igual de importante, no nos podemos olvidar del carácter simbólico de este concepto, ¿no? Del concepto de vacuna y de las repercusiones sociales y culturales de esta idea, ¿no? Y para ello tenemos aquí a 2 personas sobradamente cualificadas para ello, que yo voy a presentar muy brevemente para que después ellos y ellas pues lo hagan más profundamente si quieren, ¿no? En primer lugar va a participar en nuestro seminario Concepción Cruz, Chiqui Cruz. Ella es profesora de Epidemiología y Salud Pública en el campo de la medicina preventiva en nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, y además ha sido coordinadora de múltiples programas de salud
vacunación, prevención de cáncer, etcétera, brotes epidémicos, etcétera, ¿no? Y posteriormente va a participar mi compañero de departamento, Vicente Manzano Arrondo, que como sabéis es profesor de investigación del comportamiento humano en la Universidad de Sevilla. Además de doctor, aparte en psicología, en educación y en economía, ¿no? Y bueno, simplemente os doy las gracias por estar aquí y por compartir la tarde con todos nosotros. Y la dinámica del seminario es muy sencilla. Va a tener Chiqui y Vicente unos 15 minutos aproximadamente, somos flexibles, de intervención, y después se va a abrir un espacio para el debate y para vuestros comentarios. Entonces ya sin mayor dilación os pido por favor que tengáis cerrados vuestros micrófonos, y le doy a Chiqui ya la palabra, que yo creo que puede hablar, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, puede hablar. Estupendo. Bueno, pues cuando tú quieras. Gracias, Chiqui. Bueno, no me presento, ya me han presentado, doy clases de, bueno, no solo de epidemiología y salud pública, de medicina preventiva, según la facultad, ¿no? Facultades sanitarias. Y Vicente, pues bueno, agradecer la invitación. Él me comentaba que yo iba a hacer esta primera parte, vamos a llamarle más técnica, de hablar de las vacunas, lo cual es un tema enorme. En 15 minutos voy a intentarlo, 15-20 minutos, hablar un poquito de qué son las vacunas, que yo creo que mucha gente ya conocéis de lo que estáis escuchando, y hablar un poco también de los ensayos que se están haciendo de vacunas contra el COVID, y una última reflexión sobre los aspectos éticos que tiene toda intervención sanitaria o todo el contexto sanitario que estamos sufriendo actualmente. Cuando hablamos de vacunas, antes hay que hablar del sistema inmunitario, un sistema que además en los últimos años está teniendo muchas implicaciones para enfermedades tan graves e importantes como son los tumores malignos. Parece ser, ya se va sabiendo que el sistema inmunitario de alguna forma actúa en muchos ámbitos de nuestro organismo y de todo lo que serían los estímulos ambientales, y además también de otro grupo de enfermedades importantes como son las enfermedades autoinmunes, que todos conocemos, el tema del lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple. Son enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio, que además se dan más en mujeres, en edades medias, y que forman parte de esto que llamamos sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? Pues sería como es la capacidad de nuestro organismo para responder ante sustancias que nos llegan, sustancias que consideramos extrañas, y por supuesto dentro de esas sustancias extrañas están los gérmenes o los microorganismos que llamamos patógenos. Habitualmente se habla de dos tipos de inmunidad, lo que sería la inmunidad activa natural y la inmunidad activa artificial, que entraríamos de lleno en el concepto, vamos a llamarlo, de vacunas. Cuando hablamos de inmunidad activa natural, esto quiere decir que cuando nuestro organismo entra en contacto con un microorganismo patógeno, pues se produce una respuesta que llamamos respuesta inmune. Aquí cuando hablo de microorganismo patógeno quiere decir que produce una enfermedad, porque sabemos que hay muchos microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo humano que tiene efectos beneficiosos. El más característico son las bacterias intestinales, ¿no?, tan importantes para la absorción de los nutrientes, o todos los microorganismos que hay en la boca. Pero cuando entra en nuestro cuerpo microorganismos patógenos que nos producen una enfermedad, es cuando estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Cuando llega ese microorganismo patógeno hay una respuesta, que es una respuesta que llamamos inmune, que lo que hace es provocar, en realidad es como una lucha, llega un organismo extraño y nosotros respondemos con la liberación de anticuerpos, que son unas proteínas que tratan de minimizar el efecto perjudicial que va a producir ese microorganismo infeccioso. Luego también hay una respuesta que se llama celular, que serían las células de nuestro sistema inmunitario, que son los linfocitos. Cuando se activan los linfocitos también es para responder, respuesta inmune,
a esa agresión del microorganismo patógeno. Eso sería la inmunidad activa natural, pero luego tenemos la inmunidad activa artificial, que es la que provocamos nosotros, los seres humanos. Nosotros lo que hacemos es introducir un microorganismo, puede ser, habitualmente son virus o bacterias, que están debilitados, atenuados. Por eso llamamos a esas vacunas, ya estamos hablando de las vacunas atenuadas. Son microorganismos vivos, pero que se han debilitado para producir esa respuesta inmune y que quedemos protegidos hacia futuras infecciones en el futuro. Tenemos también que se produce una activación de los linfocitos con esa introducción de ese microorganismo vivo atenuado, pero también podemos introducir un microorganismo muerto, es cuando hablamos de las vacunas inactivadas. Y luego también tenemos que podemos introducir trocitos chiquititos, proteínas de ese microorganismo muerto, también con la misma finalidad de producir una respuesta inmune. Bueno, eso de forma muy sintética, lo que sería una vacuna, que una vacuna también tiene como finalidad producir esa liberación de anticuerpos, esa activación de linfocitos, para cuando volvamos a enfrentarnos a la infección, responder adecuadamente para no volver a sufrirla. Claro, para una vacuna tiene también como finalidad que esa respuesta dure mucho tiempo. Si vamos a poner una vacuna que nos va a durar 2 meses, pues eso no sirve para nada. Ese sería un poco como vamos a llamarle el concepto de vacuna. ¿Qué ocurre en el caso del COVID-19? Bueno, sabéis que ahora hay una guerra de las vacunas contra el COVID-19, que va más allá de la parte técnica que yo estoy explicando. Y aquí aprovecho para hablar un poquito de esos ensayos que se están haciendo, esas investigaciones, porque de alguna forma prácticamente cubre la mayoría del espectro de los tipos de vacunas que se han ido utilizando en las últimas décadas. Ya tenemos mucha experiencia con el tema de las vacunas y estas vacunas que se están ensayando, fuentes bastante fiables, yo he cogido fuentes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Claro, hay muchos ensayos, hay más de 120 ensayos que se están realizando para tratar de encontrar una vacuna contra el COVID-19. Pero la mayoría de esos ensayos están en lo que se llama fase preclínica, antes de probarlo en humanos. Primero se prueba, estamos hablando de vacunas, pero también podríamos hablar de medicamentos, cualquier intervención sanitaria. Se prueba primero en laboratorio, lo que se llama in vitro, luego se prueba en animales y luego se prueba en humanos. Dentro de esos 120 y pico de ensayos que se están ahora mismo realizando a nivel mundial, solamente, según la OMS, puede ser que haya un poco más, tampoco es una cuestión de un número exacto, aproximadamente hay 10 ensayos que ya se están realizando en humanos, que ya se están probando en humanos. Y aquí tenemos varios tipos de vacunas. La primera serían las llamadas vacunas que se llaman vectorizadas, porque están vehiculizadas, conducidas por un vector. En este caso, esto suena un poquito, porque este tipo de vacuna que voy a explicar muy brevemente es de las más nuevas que hay. La empezó a desarrollar un instituto biotecnológico chino que ahora mismo está con un laboratorio chino pero privado, porque sabéis que en China, claro, hay una conjunción pública-privada, y esta vacuna, el vehículo que lleva la vacuna es también un virus, aunque suena así un poco raro, es un tipo de virus que es un adenovirus. El adenovirus es un virus de estos que tenemos normalmente de catarro, pero ese virus está inactivado, está muerto. Lo que sirve solamente es para meter de alguna forma la vacuna y después metérnoslo a nosotros. ¿En qué consiste esa vacuna? Pues esa vacuna es un clon, una copia de los genes de lo que es la espiga completa del coronavirus. Sabéis, porque sale mucho en la televisión, que el coronavirus tiene muchas espigas, por eso se llama coronavirus, porque se parece mucho a las excrescencias estas de las coronas de los reyes, que son como una especie de espículas alargadas y luego terminan como en una bolita, pues igual, ¿no? Entonces los genes de esa espiga le hacen una copia del gen, lo meten en el adenovirus muerto, inactivado, y se introduce como vacuna.
esta vacuna ya se está probando en humanos. Y bueno, en concreto yo he leído un estudio del que, bueno, lo están realizando un instituto chino y un laboratorio chino privado, y también lo está realizando un laboratorio británico. Bueno, yo seguro que os suena AstraZeneca, porque ahora han hecho mucha propaganda, que ya están produciendo la vacuna antes de probarla realmente, que es eficaz, que es segura, etcétera, ¿no? Bien, ya se está viendo que eficaz está siendo, y también se está valorando en estos ensayos clínicos los efectos secundarios. Tenemos, por tanto, esta vacuna que es la más nueva, porque esta se empezó a investigar por laboratorios chinos a raíz de la epidemia de ébola, y es, como digo, muy reciente. Luego tenemos otras vacunas que están basadas en el material genético. En material genético, bueno, ya sabéis, es que yo no sé hasta qué punto explicar mucho o poco, porque tampoco sé el público que tengo, pero bueno, el material genético, hay dos tipos de materia genética, el que se llama ADN y el ARN. El ADN es un material genético más completo, vamos a llamarle que es más complejo, más completo, con más capacidad de reproducción, y el ARN es un material genético más simple, más cortito, ¿no? Más sencillo. Bueno, pues esta vacuna, que está basada en material genético ADN, el método consiste en también copiar el gen de una proteína que tiene el coronavirus, que es muy antigénico. Con esto queremos decir que es una parte del virus. Antigénico quiere decir, el antígeno es una proteína del virus que provoca una respuesta de nuestro organismo con anticuerpos y con activación de los linfocitos. Entonces, en esta vacuna lo que se hace es utilizar también una copia del gen de esa proteína antigénica, y el vehículo que lleva ese gen es un ADN. Yo sé que eso suena así como muy tal, ¿no? Pero bueno, el ADN, hay un ADN que es circular, que se llama plásmido, y ese es el que lleva el gen del antígeno del coronavirus, se introduce en el organismo y se intenta que haya esa respuesta inmune. Actualmente este tipo de vacuna lo está realizando una compañía en fase clínica, en fase preclínica hay muchos más, pero digo en fase clínica lo está realizando una compañía de Estados Unidos. No voy a decir el nombre porque esto es otro lío también, de unas compañías se comen a otras y tal y cual, ¿no? Pero en fase preclínica hay muchos grupos que están investigando este tipo de vacunas, y entre ellos, quería destacar, está el Centro Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país. Segundo tipo de vacuna. El tercer tipo de vacuna es cuando utiliza el material genético del virus del coronavirus, del propio coronavirus, que como sabéis, el coronavirus es un virus que tiene material genético ARN, muy sencillo, es un material genético muy chiquitito, que necesita una célula de nuestro organismo humano o de un animal para poder replicarse, para poder reproducirse. Pues esta vacuna sencillamente es coger el ARN, el material genético del virus, y administrarlo a humanos para que a su vez provoque esa respuesta inmune. La finalidad siempre es la misma. En este tipo de vacunas, quienes están ahora en fase clínica ensayándolo en humanos, sería Moderna, que es un laboratorio que seguro que os suena porque ha salido en la televisión, que es quien lo está financiando, es Bill Gates en Estados Unidos. Y luego también lo está investigando un holding, vamos a llamarlo, un grupo de 3 laboratorios. Uno es un laboratorio alemán, no voy a decir los nombres porque tampoco Biotech, da igual. Luego otro laboratorio que realmente yo estoy investigando y no se sabe muy bien de dónde es, porque todos los laboratorios tienen centro en determinadas ciudades, pero luego tienen... Y luego está Pfizer, que es un laboratorio que lleva muchísimos años y que tiene un centro en Bélgica y tiene centros en Estados Unidos. Bueno, pues esa coalición de laboratorios también está investigando este tipo de vacunas, y aquí aprovecho para contar una anécdota que leí casualmente cuando estaba preparando esta breve charla, y es que Pfizer, que es el laboratorio potente, el que tiene los dineros, aquí como luego vamos a hablar del mercado, el que tiene el dinero es el que compra. De estos 3, el laboratorio alemán es el que está innovando más, es el que investiga, el que va descubriendo cosas. Hay otros laboratorios que no investigan tanto porque no tienen esa innovación, pero tienen mucho dinero. Entonces, intentaron engullir al laboratorio alemán, esto es la anécdota, y el gobierno alemán, como los que querían engullir a su laboratorio de su país,
provenía de Estados Unidos, pues lo que hicieron es enchufar mucho dinero el Estado alemán para ellos tener una participación y que no fuera engullido por los laboratorios, por Pfizer de Estados Unidos. Esto lo cuento como anécdota de cómo está el panorama entre la pugna interimperialista, ¿no? Entre los países, bueno, dentro del grupo de los países capitalistas occidentales que hay entre ellos. Pero fijaros que ahora estos tres están unidos. De hecho, al laboratorio alemán le están dando dinero para investigar esta vacuna que acabo de explicar de ARN. Ya voy acabando. Vacunas de virus inactivado. Ese otro tipo que es el que he comentado antes, es simplemente el virus muerto. Ese virus muerto se introduce en el organismo también para producir una reacción inmune. Todos los componentes de proteínas que tiene ese virus muerto provoca esa respuesta inmunitaria de nuestro organismo humano. Aquí esta vacuna, este tipo de vacuna que desde mi punto de vista, por la historia anterior de las vacunas y la experiencia que hay anterior con vacunas de virus inactivados, parece algo más interesante. Desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal. Aquí lo están investigando 4 grupos de investigación y todos son de 3 de instituciones públicas chinas y un laboratorio chino privado. Pero cada uno por su cuenta, están haciendo esa investigación. Más vacunas, más tipos de vacunas, las que decía antes, virus atenuados, son virus vivos que los han debilitado. Desde mi punto de vista son los más problemáticos, porque pueden dar más efectos secundarios. Esto actualmente en ensayos clínicos no hay ningún grupo. Según la OMS, hay muchos grupos que están investigando estas vacunas atenuadas, vivas, del coronavirus vivo, pero atenuado o debilitado, pero están todavía en fase preclínica. Y por último, tenemos la vacuna de sus unidades de proteína. ¿Esto qué quiere decir? Es el virus muerto que le cogen trocitos pequeñitos del virus que tienen las proteínas más antigénicas, las que producen más respuesta inmunitaria. En fase clínica hay actualmente un laboratorio, que no voy a decir el nombre para no... Da igual, que es de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, claro, a mí me toca la parte técnica, pero a mí me gusta hablar también de más allá de, ¿no? Con el tema de las vacunas, a mí, a modo ya de conclusión, pienso que una vacuna, igual que un medicamento, una intervención sanitaria, tiene que unir la eficacia, en este caso la respuesta inmune, con la seguridad. Con la seguridad, que quiere decir los mínimos efectos secundarios. Claro, además de estas 2 premisas que tiene que cumplir cualquier medicamento, cualquier vacuna, cualquier intervención sanitaria, le tenemos que poner un elemento que es esencial y del que nunca se habla, o se habla muy poco, y es el aspecto ético. El aspecto ético quiere decir que lo que nosotros hagamos en intervenciones sanitarias no puede ser objeto de mercadeo, de compraventa. Tiene que ser para beneficio de la gente, para el beneficio de las personas, en cualquier ámbito, ¿no? Claro, en esta carrera que se está teniendo con el tema de la vacuna contra el COVID, pues se trata de encontrar esas 3 premisas, que sea segura, que sea eficaz y que sea para toda la población, que no sea para una élite que lo pueda comprar. Otro inciso, perdonar, en los antirretrovirales del SIDA, porque el SIDA no llegó a encontrarse una vacuna contra el SIDA. Recordamos, la gente que tenemos ya cierta edad, la pandemia del SIDA fue tremendo, fue también a nivel mundial, y se pudieron desarrollar antirretrovirales. Los laboratorios que consiguieron la patente de los antirretrovirales, después de pasar el periodo de la patente, quisieron trampear, quisieron cambiar un poquito la molécula para seguir con la patente, y mientras tanto en países empobrecidos, sobre todo en África, seguían muriendo de SIDA porque no dejaban que los laboratorios, por ejemplo, hindúes de genéricos, pudieran vender los antirretrovirales a precio realmente asequible para la población. Yo esa parte ética de disponibilidad a la gente lo veo importante. Bueno, y ya para terminar, hay que plantearse que primero la parte ética también de cómo investigamos, no solamente el tema de los animales, la metodología, la naturaleza, cómo afecta la naturaleza a la investigación de las intervenciones sanitarias, y luego plantear que la vacuna
o un tratamiento eficaz contra el COVID-19 es la panacea, desde mi punto de vista, es bastante engañoso. En primer lugar, porque todavía no sabemos si vamos a encontrar un tratamiento eficaz o una vacuna eficaz, porque puede ser que no lo encontremos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque sabemos de medidas de protección y preventivas respiratorias muy sencillas, que ya todo el mundo conoce, que nos va a evitar no solamente el COVID, sino todas las infecciones respiratorias como gripes, catarros, etcétera. Y en tercer lugar, porque actualmente la pandemia del COVID lo que ha demostrado es que lo fundamental es que, y lo urgente, es que nuestro sistema sanitario sea un sistema sanitario público, insisto en la palabra, para todo el mundo, robusto, fuerte, para que podamos afrontar esta pandemia o cualquier otro tipo de problemas de salud que aparezcan, ¿no? Y que seguramente aparecerán. Ahora estamos viendo que se están infectando en una empresa cárnica en Alemania, donde viven los trabajadores en unas condiciones infrahumanas y semiesclavitud, etcétera. Bueno, yo de ese tema no quiero enrollarme. Y claro, cuando están hacinados, pues lógicamente se infectan de cualquier tipo de infección. Por tanto, un sistema sanitario público robusto y un sistema de ayuda a los mayores, importante también, que siempre hemos hablado, los servicios sociosanitarios, las residencias o las ayudas a la dependencia a las personas mayores, también fuerte, público, robusto para todo el mundo, porque ya estamos viendo todo el escándalo de las residencias de mayores, que es debido a que directamente no les dejaban ingresar en los hospitales cuando tenían la infección. Yo creo que esos son elementos fundamentales que tenemos que desarrollar junto con, o sea, yo ya para concluir digo, una buena vacuna, eficaz, segura, ética, sí, un buen medicamento, un buen tratamiento también, pero unido a todos los otros aspectos tan importantes como son medidas de prevención, sistema sanitario público y bueno, y por supuesto de pensiones públicas, de educación pública y como ya sabéis, todo, ¿no? Que sea para toda la población. Bueno, y con esto termino, porque quería hablar del tema del sistema sanitario público, porque yo, como he dicho antes, estoy en Cádiz, yo soy de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, y actualmente en plena pandemia, hemos visto como en la provincia de Cádiz se está privatizando la sanidad pública. Nuestro querido gobierno andaluz está derivando a un montón de especialidades en algunas poblaciones, no en Cádiz capital, pero sí en algunas poblaciones de la provincia, a un holding, a una empresa privada que se llama Pascual, que yo creo que a algunos suena un poco, aunque no seáis de Cádiz, pues en plena pandemia ya están derivando a gente a servicios sanitarios privados. Y creo que es fundamental luchar también por esos servicios sanitarios públicos. Y ya sí que termino, aprovecho para decir que pasado mañana, el sábado, tenemos una concentración aquí al lado de mi casa, en el Hospital Puerta del Mar, para defender una sanidad pública y de calidad contra las privatizaciones y, por supuesto, una educación, servicios sociosanitarios, etcétera. Y ya con esto termino. No sé si me he alargado mucho. Muchas gracias, Chiqui. Creo que alguien está compartiendo pantalla. Si me parece, si no me equivoco, que alguien está compartiendo pantalla. Si podría desconectar esa opción, por favor. ¿Puedes hacerlo tú, Javier? Es que estoy intentando, pero no me atrevo yo aquí. Esto detendrá la función de otra persona. Sí, vamos a ver. Puede ser, ahora ya sales está. tú, ya. Ahora, ya está. Sí, muy bien, ya lo he hecho. Bien, pues nada, muchísimas gracias, Chiqui, por el gran esfuerzo de síntesis en estas cuestiones que son especialmente complejas. Yo creo que nos ha quedado a todos muchísimo más claro las distintas versiones de vehicular una vacuna, ¿no? De los distintos vectores que existen, distintos tipos de vacunas, y además te has adentrado un poco en las consecuencias socioeconómicas, ¿no? E incluso políticas, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta. Le voy a dar paso a Vicente, que creo que sin lugar a dudas, me parece, que se va a adentrar más en aspectos más simbólicos y psicológicos en relación con la idea y el concepto de vacuna. Es decir, cuando tú quieras, Vicente. Muy bien, gracias.
Así es, me voy a adentrar en un terreno complejo. En primer lugar, gracias a Conchi, porque me he quedado embelesado escuchando la densidad, pero además has tenido has acertado bien en la labor pedagógica, porque la gente que no somos gente entendida en estos temas, yo creo que nos hemos quedado con una idea aproximada de los aspectos técnicos, médicos, aparte de lo que has estado contando después y que te agradezco que hayas contado también sobre los aspectos éticos. Bien, yo quiero compartir pantalla. Vamos allá. Me parece, Vicente, que te tengo que dar yo... Ah, vale, estupendo. Ya me tomé el permiso, parece. Bien, de lo que quiero hablar es un tema que quizá no se espere mucho, así que quiero empezar con una especie de metáfora. Una metáfora, pero muy concreta, con lo cual os voy a contar una historia, me va a ocupar la mayor parte de mi intervención, posiblemente la historia, pero no va a ser tiempo perdido, sino que a partir de la historia vamos a comprender bien a qué me refiero en esta exposición, y a dónde vamos es a ampliar la visión que tenemos ahora mismo, en muchos casos, de asociar la vacuna del COVID con la solución al COVID. Bien, voy a empezar con una historia lejana en el tiempo y en el espacio. Este señor, Thomas Austin, era inglés y fue uno de los colonos ingleses en Australia. Aquí al lado hay una versión particular del mapa del mundo que hizo un japonés, donde podemos localizar tanto Inglaterra como Australia, que son los dos países implicados. Este señor, Thomas Austin, tenía algo de dinero, no voy a decir que fuera muy rico, pero lo suficiente como para aburrirse en Australia en uno de sus pasatiempos favoritos, que era cazar conejos. ¿Por qué? Pues porque en Australia no había conejos. La idea brillante, que parece una buena idea, fue la de llevar conejos desde Inglaterra a Australia. El lugar natural del conejo es mayoritariamente Europa. España es uno de los países que tradicionalmente ha tenido más a estos animales. En particular, este hombre lo que conocía era pues, su país natal, Inglaterra, y sus dos pasatiempos preferidos, que era lo de cazar conejos o también cazar el zorro rojo, que también ocurrió en Australia, que algunas personas llevaron zorros rojos de Inglaterra a Australia para poder cazar zorro rojo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a detenernos un poquito en esta especie cuca, que parece bastante bonita, ¿no? En la foto por lo menos. ¿Qué ocurre con esta especie? Bien, es especialmente prolífica para tener crías. Una hembra, después de nacer, a las 10 semanas ya puede parir, ya puede engendrar conejitos, ¿no? Y se acostumbra a aconsejar que esto no empiece antes de los 4 meses, pero ya es capaz de hacerlo a las 10 semanas. Puede estar gestando durante todo el año. No tiene una época de cría o una época de celo, todo el año. La gestación es rápida, apenas un mes. Desde la concepción ya puede parir y una camada habitual cuenta entre 4 y 12 crías. Con estos datos podemos simular qué ocurriría si hubiera una hembra fértil o al menos una pareja de conejos en un entorno idílico donde no hubiera ningún problema, donde no sufriera ningún problema. ¿Qué es lo que ocurriría? Bien, pues al cabo de 4 años contaríamos con 112 conejos. 12 años después serían suficientes para conseguir 350.000 conejos. 24 años después serían suficientes para alcanzar la cantidad de 60.000 millones de conejos. Para hacernos una idea de esta cantidad, que es sorprendente para el común de los mortales, si pusiéramos un conejo o si los conejos se pusieran uno detrás de otro, conseguirían dar la vuelta al mundo 5.000 veces. Eso es conejos para un rato, ¿verdad? ¿Por qué explico esto? ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que en Australia los conejos no tienen ciertos amigos o mal amigos
que los mantienen a raya, en cantidad, como estamos viendo ahora la foto del lince ibérico, cuyo menú principal es el conejo, el zorro rojo, que ya ha salido aquí, cuyo menú principal también es el conejo, y tenemos a otro amante de los conejos, que es el águila imperial. El lince más propio de la península ibérica, el zorro más propio de las Islas Británicas, y el águila imperial está por todas partes. Pero en definitiva, estos tres depredadores mantenían a raya, suelen mantener a raya a los conejos en Europa, pero no existen en Australia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues estamos hablando de una fecha memorable, el año de 1859, cuando este hombre llevó solo 24 conejos a su finca para practicar la caza. Los conejos, para practicar la caza, deben estar sueltos. Estos conejos sueltos, de 1859, pasaron en 1920 a ser 10.000 millones de conejos. Estos son muchos, ¿verdad? Aunque Australia sea grande, no es lo suficientemente grande como para aceptar en tan pocos años y adaptarse en tan pocos años a la existencia de tantos comedores de hierbas o de yemas de las raíces de los árboles. Fue devastador. En términos de la naturaleza, fueron causantes de la desaparición de una gran cantidad de terreno, con hierbas que podían ser útiles para otras cosas, para el equilibrio medioambiental, etcétera, pero además diezmaban los pastos agrícolas, los campos agrícolas, con lo cual los agricultores estaban, entraron en cólera. ¿Qué hicieron? Pues lo que buenamente se les ocurrió. Pusieron en marcha cacerías apoyadas e incentivadas, vallas electrificadas, venenos, incluso trajeron más zorros rojos. Curioso, los zorros rojos, que son muy zorros, cuando llegaron a Australia comprobaron que los conejos corren, pero los animalitos de Australia no, porque no conocen a ese ser tan simpático y rojo que viene hacia ellos con las fauces abiertas. Con lo cual los zorros rojos todavía hoy son responsables de la práctica extinción de varias especies en Australia. Bien, fue una sucesión, que yo no voy a detenerme en explicar, pero una sucesión de, podemos decir, estupideces una tras otra, hasta que en 1950 se llama la ciencia. Y la ciencia aterriza con un virus, el virus de la mixomatosis. Es un virus natural, pero retocado, que estaba, campeando a sus anchas en Latinoamérica, y desde Uruguay se importa este virus y se deja suelto a través de conejos infectados por Australia. Resultado, aparentemente efectivo. Más o menos un 90% de los conejos perecen, pero el 10% restante no solamente sobrevivió, sino que además generó inmunidad a la mixomatosis. ¿Qué ocurrió después? Sucesivos ensayos, pero siempre del mismo tipo, guerra bacteriológica. En 1990, el virus escogido fue el calicivirus. Las últimas noticias que tengo al respecto es que en 2017 una cepa modificada de este calicivirus ha sido importada a Australia desde Corea. Y es una guerra en la cual la ciencia está intentando, o la política a través de la ciencia está intentando acabar con una idea nefasta que empezó en 1859 y que tiene muchísimas consecuencias en las que yo no he entrado. Por ejemplo, debido sobre todo al crecimiento urbanístico en Francia, pareció atractivo esta solución que estaba teniendo lugar en Australia, porque en Francia también había cierta incomodidad con los conejos, porque se estaban quedando sin depredadores naturales, ya que los depredadores estaban desapareciendo por esta urbanización excesiva, el uso de pesticidas en los campos, etc. El resultado fue que la mixomatosis entró en Europa y se juntó con los zorros, los linces, las águilas, y los conejos casi desaparecen. No sé si recordáis los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que algunos hemos llegado a ver, donde el hombre casi lloraba diciendo que no soportaba lo que estaba ocurriendo con los conejos. Por cierto, últimamente vuelve a pasar algo parecido en los campos de Castilla, desde 2018-2017.
provocado por lo mismo que ocurría en Francia, es decir, la desertización y la urbanización excesiva elimina los depredadores naturales de los conejos, que tienen una alta capacidad de adaptación, con lo cual ahora mismo hay una plaga de conejos en el centro de España. ¿A dónde nos lleva esto? Esta intervención no iba de conejos, sino que este tema, un tema real, nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo indirectamente con el tema de la vacuna y con el tema del COVID. En primer lugar, una primera conclusión es que el mundo es complejo, es sumamente complejo. Esto significa, entre otras cosas, que una mente simple, interviniendo en un mundo complejo, va a generar daños difíciles de controlar. He puesto un ejemplo que no toca a lo mejor la ideología de nadie, pero podía poner ejemplos más crudos donde no estamos hablando de conejos, sino estamos hablando, por ejemplo, de miles de muertos en prácticamente todos los países, provocados por mentes simples que piensan el mundo, por ejemplo, solo desde un punto de vista económico, pero no sociológico, etc. Otra conclusión es que la ciencia no tiene respuestas para todo. Esto se ve muy claro con el ejemplo de los conejos y sería estupendo que pudiéramos verlo claro en el ejemplo del COVID. Recuerdo bien una reunión en 2006 de científicos de muchos lugares, no entraré en detalles, que se reunieron en Madrid preocupados por el famoso cambio climático, y quizá la conclusión más contundente a la que llegaron era que era urgente hacer llegar a la población en general la frase siguiente: la ciencia no tiene solución. Había otras versiones más cruentas como: gente, la ciencia no os va a salvar de donde os estáis metiendo, más o menos. La intranquilidad de esta cita de científicos en Madrid era: el mundo va demasiado rápido, demasiado irreflexivo, estamos cometiendo demasiados errores y la ciencia no es Dios. La ciencia no tiene capacidad para estar solucionando todos aquellos embrollos en los que nos estamos metiendo. Esperar que la ciencia nos va a salvar es también un síntoma de una mente simple. Tercera conclusión: las buenas soluciones van a las causas, no a las consecuencias. Tiene sentido que queramos construir, dar salida a una vacuna para el COVID, pensando que el COVID no es una causa de algo, es una consecuencia de algo. Si es una consecuencia, lo interesante, lo complejo, lo inteligente sería ir a las causas que han provocado esa pandemia. Porque si no lo hacemos, la fábrica de pandemias o la fábrica de problemas sigue trabajando tan pancha y no solucionamos el problema, en definitiva. He puesto el ejemplo de un dibujo de una olla. Me gusta el ejemplo como metáfora porque, bueno, la mejor solución, si tenemos una olla con algún líquido puesta en el fuego y no queremos que el líquido hierva, la mejor solución no es estar poniendo cubitos de hielo en el líquido o taparlo a presión, sería apagar el fuego o retirar la olla del fuego, que parece un ejercicio muy sencillo, muy simple, pero no lo hacemos en la práctica ante problemas como los que estamos hablando hoy. Y por último, también me parece una verdad de perogrullo. No se puede solucionar algo si todo sigue igual. Si seguimos comportándonos como nos estamos comportando a nivel social, no quiero buscar culpas individuales, sino esta manera de hacer sociedad, de producir, de consumir, de comportarnos en grupo, digamos. Si seguimos comportándonos del mismo modo, si queremos que todo siga igual, en efecto, todo va a seguir igual en el sentido de que vamos a seguir sufriendo las consecuencias de esta fábrica de la que estaba hablando. Tenemos aquí nuestro amigo, el señor COVID, que rodea al mundo. Y donde voy a intentar, en esta última diapositiva, aterrizar más, digamos, separarme más de los conejos y aterrizar más en el ejemplo que nos ocupa. Primero, si alguien intenta buscar, este es un buen ejercicio, si alguien intenta buscar en la red soluciones a la pregunta ¿cuáles son las causas del coronavirus?, va a encontrar lo siguiente, va a encontrar informaciones sobre cómo se contagia, síntomas o comportamientos del virus en el organismo. Eso copa la inmensa mayoría de las páginas, de los blogs, de los artículos en la prensa.
del esfuerzo de los medios de comunicación. Pero nada, absolutamente nada de eso habla de las causas del coronavirus. Y por lo tanto no nos ayudan a solucionar el problema. Así pues, es un buen ejemplo de qué es una mente simple o qué es un abordaje simple de un tema complejo. El hambre que tenemos de vacuna ahora mismo, como esa expresión de un problema simple, no quiero reducir esto y decir que las personas que pensamos que la vacuna es la solución somos personas demasiado simples. No estoy hablando de gente en concreto, sino estoy hablando de argumentos o de procedimientos. No es una solución la vacuna soluciona algo y lo soluciona tarde. ¿Qué es lo que ocurre si nos centramos en el hambre de vacuna o esta necesidad de que aparezca una vacuna es identificada como la solución en mayúscula? Bueno, pues lo que ocurre es que no vamos a entrar en las causas, la fábrica sigue intacta, no asumimos los límites de la ciencia y esto es una buena prueba de inmadurez. Necesitamos a la ciencia como siendo niños y niñas, necesitamos a nuestros padres, pero si hemos dejado el nido familiar y nos hemos independizado, deberíamos ser capaces de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana sin necesidad que nuestro padre o nuestra madre ciencia nos siga cuidando, sabiendo además que tiene límites y que no es capaz de todo, ¿no? Y además ese hambre de vacuna ignora el mapa complejo donde viven los problemas y donde se instala también esa propia vacuna. Ya Concha nos ha estado hablando de que esas actuaciones no son inocentes, que tienen sus problemas éticos, sus problemas socioeconómicos y eso hay que introducir también, hay que introducirlo en el plan. Bueno, he hecho un ejercicio no suficientemente complejo, también algo simple, pero es para no hablar de demasiadas abstracciones o a través de demasiadas abstracciones. Por ejemplo, causas del COVID, insisto, es un mapa con muchos colores y una de las aproximaciones muy incompleta puede ser esta, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos un modelo de producción y consumo que genera un aumento de los ritmos, tanto de producción y de consumo, y que se establece a nivel planetario. Cuando juntamos ambos, los ritmos y la escala planetaria, tenemos dos consecuencias. Por un lado, que el problema local acaba siendo un problema planetario y lo hace con rapidez, y sabemos esto gracias al COVID. Y por otro lado, resulta especialmente difícil estudiar los efectos, las causas y sobre todo los efectos, gracias a esa velocidad y a esa escala planetaria. A su vez, ese modelo de producción y consumo genera un deterioro ambiental. No lo he puesto aquí, casi no he puesto nada en esta última diapositiva, pero el deterioro ambiental genera en Occidente muchos problemas de salud, respiratorios, cardiovasculares, que sabemos por el COVID que debilita a la población y les hace vulnerables. Tan vulnerables que el COVID se ha estado cebando de la población con ciertas debilidades respiratorias y cardiovasculares, provocadas en parte por ese deterioro ambiental, que a su vez tiene lugar a escala planetaria, que a su vez provoca pobreza y migraciones, sobre todo en las zonas de los trópicos. Hay mucha literatura ya que documenta esto que estoy diciendo ahora, muchos artículos científicos, ya libros publicados sobre migraciones climáticas y cómo este deterioro ambiental está provocando esa pobreza que a su vez pauperiza a los organismos, es decir, nos hace débiles. Y organismos débiles son a su vez organismos transmisores. El deterioro medioambiental provoca desapariciones de especies que a su vez provocan migraciones y pobreza, que a su vez elimina barreras naturales. Las especies son barreras entre especies. Dado que las estamos eliminando, los caminos son más breves entre las especies que albergan los virus y las mutaciones que llegan hasta nuestros cuerpos. Vuelvo a insistir, esto intento hacer un ejemplo, es decir, explicar con una última diapositiva una posibilidad de aproximación a la complejidad del asunto para abundar en la conclusión de lo que me importa especialmente de este tema, y es que, en efecto, el COVID es un problema serio, en efecto, la vacuna es algo necesario, con las condiciones que ha contado Concha, esto es, que sea eficaz, que sea segura y que sea ética.
con esas condiciones necesitamos la vacuna, pero es importante saber que eso soluciona una parte y lo soluciona tarde. Necesitamos actuar sobre esa fábrica que está provocando no solamente el coronavirus, sino provoca los que vienen a continuación y otros aspectos que a lo mejor resultan menos visibles porque son visiblemente menos cruentos, pero que nos afectan, ¿no? Y con esto yo creo que está bien para iniciar un debate. Bien, gracias Vicente por ser tan didáctico, ¿no? Y también por empezar con un cuento, ¿no? Un cuento que es la realidad, ¿no? Bueno, pues entramos ahora en el debate. Yo no sé si aquí en el Zoom hay la opción de levantar la mano. No lo sé. En cualquier caso, me podéis escribir en el chat, me podéis escribir quiero hablar. Bueno, aquí Azril está ya levantando la mano. Con el método analógico. Ya, pues, te doy paso, Azril. Tienes que conectar el micrófono. Vale. Bien. Bueno, como dijo Vicente, uno queda deslumbrado tanto con la presentación de Chiqui como la de Vicente, la tuya. Y como el tiempo es corto, hay que repartirlo, pensé empezar por la estrategia sueca, que es donde yo vivo. Creo que tiene fallas de los más de 5.000 en los asilos ancianos. ¿Sí? Y ahí entra el factor de la privatización que mencionó Chiqui. Hasta hace poco, yo conozco gente que trabaja en esos lugares, no tenían protección adecuada, pertrechos, en un país tan miserablemente rico como Suecia. Entonces, el neoliberalismo y la privatización ahí demuestran un poco lo que Vicente está apuntando con el tema de las causas. Desde el punto de vista del manejo la estrategia epidemiológica que siguieron se basa en la posesión de un tal Giesecke, retirado, que ha trabajado en la OMS, y su discípulo que es Tegnell, que tiene la batuta ahora. Y la idea es no tanto esperar a la vacuna, sino la inmunidad de rebaño. Y entonces, supuestamente, si hay un porcentaje de la población, que ahora se dice que puede ser 16% en Estocolmo, entonces ya declina la crisis, pero lo hacen, digamos, dentro de una frontera nacional. No se dan cuenta que si Brasil es un epicentro, al final el planeta va a estar igualmente fregado. Hay una especie de cortoplacismo también en esa visión. Sí, yo creo que me quedo por ahí. Vale. Gracias, Azril. ¿Alguien más pide la palabra? ¿No hay nadie que quiera pedir la palabra? Si alguien me pide la palabra, vale, Cristina. ¿Puedes intervenir, Cristina, o te tengo que dar paso? Espérate. Me lo doy. Ay, bien, tú te lo das a ti misma, estupendo. Bueno, pensaba intervenir un poco más tarde para elaborar un poco más mi pregunta y mi aportación. Pero bueno, digamos que en la línea de las vacunas me han parecido súper interesantes vuestras aportaciones, y además comparto con la perspectiva de Vicente, porque mientras que estaba en el confinamiento y digamos las personas que tenía a mi alrededor y las personas con las que más tenía contacto, me llamaba mucho la atención su fe salvadora en la ciencia, en la mayoría de ellos, como una cosa también como si la ciencia fuera algo que no...
que es bueno per se, que todo lo que venga de ahí va a ser bueno, que es objetivo, que es neutral y eso, ¿no? Que va a ser algo que nos va a salvar. Y creo que ese discurso tan extendido en mucha parte de la población crea que una minoría más, digamos, no crítica exactamente, pero bueno, más reactiva, adopte completamente el discurso contrario, ¿no? Y tengo mucha curiosidad por cómo se va a desenvolver en los grupos, digamos, más críticos, estos grupos llamados antivacunas, que me llaman mucho la atención no porque comparta sus ideales, pero porque me parece un fenómeno interesante, porque ponen en el tapete esa desconfianza en la industria farmacéutica. No estoy a favor de sus argumentos concretos, ¿no? Pero bueno, me parece interesante porque creo que intenta romper un poco esa idea hegemónica de que la ciencia, la medicina nos va a salvar. Pero en ninguna de las dos posturas veo nunca ese componente humano que hay detrás de la ciencia, que es una persona que está dirigiendo, ¿no? Ese método, porque al fin y al cabo es un método. No es ni bueno ni malo, depende de los intereses que hay alrededor, depende de las personas que lo ejecuten. Tal vez tenemos unos discursos, digamos, menos profundos socialmente sobre las vacunas y se permite, ¿no? Digamos, que haya un sector discordante porque no es un peligro para la salud pública, porque no vivimos en un ambiente que realmente lo necesitemos, pero ahora eso ha cambiado. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo se van a desenvolver estos discursos respecto a las vacunas y respecto a la ciencia médica sobre nuestro día a día en este nuevo contexto. Y luego, por ejemplo, aproveché este periodo de confinamiento con unos amigos para volver a ver y comentar una serie. Es una idea, es una ficción, pero es de una serie llamada Utopía, es de 2005, tiene ya unos años, no sé si la conocéis. Es una serie muy corta, pero es porque es una serie inglesa, no fue especialmente conocida, pero durante el principio de la pandemia había muchas cosas que recordaban a esta serie, que es un poco una teoría psicoespiranoica de una conspiración eugenística, digamos, para diezmar la población mundial a través de una pandemia, de un virus tipo SARS, que no iba a parecer mortal al principio, pero que luego sí lo iba a ser, y que unos meses más tarde, cuando la pandemia llegara a su pico máximo de fallecidos, se iba a liberar una vacuna, que todo el mundo iba a querer acceder muy rápido a ella, y iba a ser en esta vacuna donde se iba, digamos, a hacer este proceso de eugenesia, ¿no? Y cómo en esta mentalidad así ficticia seguimos, o sea, hay personas que tenemos miedo al control, o sea, tenemos miedo a vernos en una situación de que se desborde tanto las cuestiones de salud como que podamos vernos obligados a perder nuestra libertad nuestra libertad de pensamiento crítico, pero nuestra libertad también de decisión, ¿no? Y a mí eso es algo que sí, así a un nivel ficticio, pero que sí que me crea mucha inquietud y mucho miedo, ¿no? Verme que una situación como las que estamos viviendo, bueno, es que lo hemos experimentado, hemos perdido muchas libertades durante el periodo del confinamiento, ¿no? Pero eso, cómo esto nos puede quitar de alguna manera nuestra libertad. Bueno, ya está. No sé si se me ha entendido, pero bueno. Te hemos entendido, Cristina. Te hemos entendido perfectamente. Además, es interesante lo que has comentado, la comparación entre el contraste entre la sacralización de la ciencia por una parte y por otra parte
el movimiento antivacuna, ¿no? Que se puede decir que se encuentra en el lado opuesto, o a lo mejor, no sé, no tan opuesto. Habría que pensar sobre eso. Yo me reservo mi reflexión. ¿Quién más quiere hablar? Arril quiere hablar. Vamos a intentar ser breves todos, ¿vale? Para que podamos participar todos. Arril, habla. ¿Puedes hablar? Yo creo que sí, ¿no? Puedo. Sí. La pregunta para Chiquis sobre tratamiento. Parece que la dexametasona puede ayudar, y ya se está reconociendo, ya que empiezan, ¿no? Esa era una pregunta. Supongo que es una pregunta, ¿no? Hacia ti, Chiqui, ¿no? Vale. Bueno, la dexametasona es un corticoide muy utilizado y de hecho aquí en el Estado español se ha utilizado en casos muy graves porque yo antes comentaba que las vacunas, como los medicamentos, las intervenciones sanitarias, tienen sus pros y sus contras. O sea, como dice Vicente, nada es tan simple. Entonces, ese tratamiento ya se utilizaba. Lo que pasa es que luego están los medios de comunicación de estos masivos que hacen una bola. Hemos encontrado un tratamiento que ha mejorado la... Bueno, es que los corticoides, cuando ya está en una situación límite, en casos muy graves, disminuye mucho todo el proceso de inflamación, las citoquinas, todo esto que provoca el coronavirus y mejora realmente. Pero vamos, yo he escuchado en noticias normales que lo utilizaban aquí ya en los hospitales desde hace ya tiempo, o sea que tampoco es una cosa tan nueva y un medicamento muy antiguo, por supuesto. No sé si contesto a tu pregunta, Astril, ¿no? Astril. Bueno, se presentó como una cosa nueva, ¿no? Se sigue buscando la panacea, ¿no? Bueno, pero aquí reconocen que no es ninguna panacea, que es un tratamiento para los casos muy, muy graves, mejorar un poco. Es igual, la misma panacea que un respirador. Hombre, yo si me estoy ahogando y me estoy muriendo y me dan un respirador, lo agradezco infinitamente, ¿no? Si me estoy muriendo y me estoy ahogando, estoy siendo muy, muy bruta, pero es así. Lo que querían los ancianitos que estaban en las residencias, morir dignamente, tener un respirador y por lo menos no ahogarse, que menos, ¿no? Aunque se mueran luego, o no, no sabemos, no es fácil. En cuanto a los logros científicos, a los logros sanitarios, yo creo que también hay que tener en cuenta en el contexto mediático en el que vivimos, ¿no? Y cuál es el tipo de periodismo que se está llevando a cabo y que da audiencia, ¿no? Entonces, yo también analizaría un poquitín el papel de la divulgación científica en ciencia, ¿no? Y cómo las personas, los periodistas que trabajan en los medios de comunicación y que comunican ciencia, cómo necesitan de alguna forma crear un titular que atraiga y realmente no es la realidad del artículo en el que se basan, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo creo que lo que tú has dicho, Chiqui, respecto a este corticoide último, ¿no? Que ese ya llevamos tiempo utilizándolo, ¿no? En nuestra sanidad pública. Sin embargo, aparece como si fuese eso, la panacea, ¿no? Como si fuese el maná. Es decir, que yo creo que es necesario analizar, ¿no? También esta comunicación científica que se está dando en los medios. Levantadme la mano o decidme que queréis hablar. Vicente. Bien, añadiendo algo a lo que estábamos hablando ahora, buena parte de las personas que estamos en este foro ahora mismo tenemos estudios universitarios, algunas personas incluso nos dedicamos, trabajamos en la universidad. No se nos olvida que la universidad más influyente ahora mismo es la de Hollywood, que instruye acerca de cómo funciona el mundo. Y uno de los elementos fundamentales de esa universidad es lo que podemos llamar el hambre de salvador o el hambre de líder. Las películas más taquilleras alimentan esa misma desequilibrio entre una gran cantidad de personas que andan
hay un problema, viene un meteorito a la Tierra o unos superhéroes super malvados, ¿no? Unos super malos de otro planeta o algo por el estilo, y el común de los mortales está incapacitado para hacer frente a ese gran problema, igual como ocurría con el diablo en la Edad Media, y necesitamos mediadores, gente alumbrada, líderes, superhéroes que nos salven de esto. Este imaginario colectivo realmente es muy poderoso y nos ayuda a la inactividad. Es decir, bueno, podemos seguir siempre igual, podemos mantener nuestra vida cotidiana lo más parecido posible, negar los problemas porque van a venir a salvarnos. Un líder político, un gran empresario, una farmacéutica como las que mencionaba Concha, un equipo de investigación especialmente inteligente de Alemania o de Japón, pero al final nos van a salvar. Y ayudar, digamos, a la población general o a las personas a perder esa ingenuidad es sumamente difícil, porque las primeras personas que no desean perderla son las que lo tienen, porque es una capa protectora psicológica, lo sabemos bien. Es una batalla, necesitamos la batalla de cómo, sin asustar, acompañar a las personas a la madurez, en el sentido de decir, somos nosotras mismas las que nos tenemos que salvar, llevando a cabo comportamientos coherentes. Gracias, Vicente. Hay por aquí gente que no ha participado. Seguro que lo que hemos hablado tenemos cosas que decir, pero yo dejaría paso a alguien distinto. Vale, pues voy a comentar yo algo. A mí me ha resultado curioso a nivel político, y esto tiene relación con lo que estábamos comentando antes de la sacralización de la ciencia, como no solamente aquí en España, sino no en todos los países, ¿no? Pero en muchísimos países se han utilizado los científicos un poquitín como, o la ciencia, como barrera, ¿no? Como escaparate de las decisiones que al fin y al cabo son políticas, ¿no? Entonces yo creo que eso también está relacionado con esta especie de sacralización, ¿no? De estatus que tiene la ciencia a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil criticar a la ciencia, y aun considerándome científico, ¿no? Aun considerándome científico, trabajo en la universidad, investigo, considero que hay que luchar en contra, por ejemplo, de los movimientos antivacunas, pero hay que luchar en contra de ellos comprendiéndolos, ¿no? Comprendiendo cuál es su postura, ¿no? Entonces yo, la relación entre ciencia y política también me parece muy relevante en los momentos en los que estamos viviendo. De hecho, ha sido una de las críticas que se le ha realizado a nuestro gobierno, ¿no? Que se ha escudado en la opinión de los expertos, en la opinión de los científicos, un poquitín así en abstracto, para defender sus decisiones políticas, ¿no? Así me resulta también interesante, ¿no? Tenerlo en cuenta. No sé si queréis comentar algún aspecto de esta cuestión. Bueno, voy a hablar algo, porque si nadie... ¿Se me oye? Sí, ¿sí? Perfectamente. Ah, vale. Bueno, que por supuesto, aunque yo he hablado de lo que me han pedido, del tema de las vacunas, de los tipos de vacunas, del tema, claro, tenía que hablar del tema ético, ¿no? Porque si no, lo dejaba muy incompleto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Vicente, y de hecho, bueno, es un tema que trabajo mucho, el tema de las causas, o sea, lo fundamental. Otra cosa es que cuando ya tenemos el problema hay que solucionarlo, o sea, tenemos que aunar, ¿no? O juntar. Ahora, analizar las causas, por ejemplo, en este caso de la pandemia o de cualquier otro problema de salud, es que es fundamental. Claro, el análisis de las causas ya es más complicado. Por eso estoy con Vicente de que el tema, y además si profundizamos en las causas, tocamos hueso. O sea, cuando tocamos hueso, tocamos las contradicciones más profundas que tiene nuestra sociedad. Y aquí tengo que hablar de capitalismo, tengo que hablar de las contradicciones que hay y del mercadeo que hay. En vez de desarrollar una industria
para las necesidades de la gente y de paso pues hacemos también respiradores, por cierto, ¿no? Que harían falta. Entonces, ese tema de las causas es fundamental. Por supuesto, hay muchas hipótesis sobre las causas de la pandemia. Por supuesto, también está el tema de la conspiranoia, eso que hablan de temas conspirativos, que no hay que rechazarlo, que no hay que rechazarlo, porque ya ha habido en la historia armas biológicas que se han utilizado. Y en concreto el gobierno de Estados Unidos utiliza las armas biológicas hasta ya en la Primera Guerra Mundial, ya se usaban armas biológicas. Entonces eso tampoco hay que descartarlo del todo, no tenemos pruebas, no podemos decir nada, pero está ahí. Por supuesto, todo el tema de las industrias cárnicas, del salto interespecie que hay con virus, bacterias, que todo eso está dentro de las causas de las pandemias, no de esta, de todas las que ha habido, de las epidemias últimas que hemos tenido, y creo que es un tema fundamental, vamos, que yo quería un poco abogar por la importancia de las causas que comentaba Vicente. Gracias, Chiqui. Bueno, pues no sé si alguien más quiere participar o lo dejamos aquí. Son las 7:30. Llevamos un poco más de una hora. Vicente, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que no hay que forzar esto, es decir que Claro. hemos escogido los papeles, estamos los que hablamos mucho y estamos las personas que hablamos o hablan menos y ya está. Yo creo que hemos sacado, mi nivel de satisfacción es elevado y se puede quedar así. Hay alguien que ha escrito ahí, ¿no, Vico? Que habla sí. de ahí, han escrito en el chat. Vale, La está aquí. importancia Bueno, de la soberanía, totalmente de acuerdo, la soberanía sanitaria de los pueblos, claro que sí. Dice Guillermo que el capitalismo tiene consecuencias malas, pero también buenas. La competencia es parte del progreso. Así me gusta. Guillermo, di algo, hombre, y así pon el micrófono. Cristina, la competencia no es exclusiva del capitalismo. Vale, ahora justamente cuando nos vamos, empieza el debate intelectual importante. Esto está en la parte jugosa, la lucha de clase aquí. Justamente ahora cuando nos vamos empieza la... Bueno, pues yo estoy con Vicente. Yo creo que no es necesario alargar el seminario porque yo estoy súper satisfecho y tendremos continuidad, espero, ¿no, Vicente? Con otros temas distintos. Yo creo que el tema de la educación es muy importante y tendría mucho éxito, me parece, el tema de cómo la educación en el futuro, el tema de los medios de comunicación de masa y el aspecto comunicacional en el medio de la pandemia, yo creo que también es importante. O sea, que hay temas de sobra. Sí, el tema de las experiencias, comunicar las experiencias de éxito, porque muchas veces lo que hacemos es como quejarnos de lo mal que va todo, pero las cosas van muy bien en muchos niveles y entonces destacar qué cosas buenas estamos haciendo, qué buenas experiencias están poniendo en práctica y tienen éxito, eso está bien. Aspectos económicos, preocupa mucho lo que está ocurriendo y tenemos contactos con gente que tiene una buena cabeza en temas de economía para poder interpretar en clave económica qué ha pasado, qué está pasando y qué podría estar pasando o en qué frente podemos ayudar para que pase. Sí, la verdad es que hay muchos temas interesantes ligados a esto. O la virtualización. Es decir, más o menos estamos obligados a la virtualidad, a la no presencialidad, que tiene un montón de consecuencias. Ahora mismo hay muchos centros educativos en España y en el extranjero que están en movilización, se puede decir, porque temen que se aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid y obligar a una virtualización forzada de la educación. Y obviamente cualquier persona que ama la educación está en contra de ese movimiento, ¿no? De esa medida. O sea, se están provocando, estamos en medio de un océano de consecuencias y todo es digno de ser atendido. Pues bueno, gracias Chiqui, gracias Vicente. Tenemos gente que se está conectando ahora mismo y todo, ¿eh? Gracias Vicente, gracias Chiqui, gracias a todo el mundo que ha participado y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
¿Puedo decir algo antes de irme? Sí, claro. Antes por que se vaya. supuesto. No, es que mi sistema falló. Quiere decir que cuando hablamos de científicos, incluso gente amiga, personal, biólogos, médicos, que, que cuestionan a la vacuna no solo por razones de sospecha ya justificadas de la farmacopea corporativa, sino también en términos biológicos. Un argumento que usan, y no le voy a ver a una de estas personas, es que ya habían epidemias que estaban en declive por inmunidad de rebaño o lo que sea, y que con la vacuna con defectos, se reactivó de alguna forma esa epidemia. Entonces, que no es tan sencillo decir que la ciencia está con la vacuna y que los no científicos están en contra de. Esta monjita de Montserrat es doctora de Johns Hopkins en salud pública. Creo que usted la conoce mejor que yo, ¿no? Que es medio gurú para mucha gente. Entonces, quería poner ese tema en el tapete, ¿no? Estupendo. Gracias, Phil. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Ya comentamos, ¿no, Vicente? Ya comentamos más adelante. Gracias, Chiqui. Un placer conocerte. Adiós. Es que se me ha ido la imagen. Hasta Os luego. oigo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Realmente muy edificante, muy bien presentado, como que se vuelve a tener confianza en la razón al servicio del bien común. Gracias.